Pues el título para hoy es Una relación, no una religión. Una relación, no una religión. Y os invito a que busquéis en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 3, Romanos 12, del 1 al 3. Vamos a leer estos tres versículos y de ahí realmente simplemente son los versículos base de lo que es transformación, ¿no? Y vamos a estar hablando de ello con las disciplinas espirituales. Romanos 12, 1 al 3 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Una relación, no una religión. Pues hemos oído eso muchas veces, ¿no? Una relación, no una religión. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y lo hemos oído muchas veces. Pero eso, ¿cómo se vive en nuestro día a día? ¿Cómo se vive? Este pasaje que acabamos de leer, Pablo, que escribe estos versículos cortitos y breves, resalta esto y nos dice que este estilo de vida, lo que él está diciendo aquí, es algo de todos los días. Es algo presentado y entregado a Cristo Jesús. Y hay palabras claves: presentar, no conformarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El resultado, comprobar la voluntad de Dios. La humildad, en el versículo 3, pues lo dice claramente, muy claramente. Habla de transformación, una transformación total. Me acuerdo cuando comenzamos el año pasado y nos reuníamos en el parque con los jóvenes. Creo que estos fueron los primeros versículos, ¿no? que los chicos aprendieron, ¿no? Habla de transformación. Y la pregunta que podemos hacernos, o que la gente quizás hace: ¿tiene Dios una relación personal solo con personas sumamente excepcionales, espiritualmente hablando? ¿O personas con un impacto especial como Moisés o David o los profetas? ¿O podremos llegar a tener una relación así de íntima nosotros también con el Dios creador? Este pasaje y Jesús mismo quiere transformar nuestros corazones. Y al transformar nuestros corazones podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vemos nuestra fe como una relación, no como una religión, pues pensemos cómo son las relaciones. Pues toda relación comienza con un primer encuentro, ¿a que sí? ¿No? Algunas personas quizás nos intimidan cuando les conocemos por primera vez, quizás debido a su fama o la fuerza de su personalidad o por alguna otra característica o razón, y nos intimidan. Pero a medida que nos vamos conociendo y la relación pasa de meramente conocer quién es a tener una verdadera amistad con esa persona, pues yo le conozco y esa persona me conoce y hay confianza y hay trato. Y la vida cristiana es una relación con el único y verdadero Dios. ¿Y sabéis lo que dijo Jesús de esta relación tan preciosa que tenemos? Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo te hace sentir oír estas palabras de Jesús dirigidas a ti? Si eres creyente, si conoces a Jesús, ¿cómo te hace sentir esto? Nosotros nos podemos enfocar en la relación con Dios, debemos enfocarnos en la relación con Dios por medio de Jesús. Y claro, como en cualquier buena relación se necesita que comunicación, conocerse, pasar tiempo de calidad. Y como he dicho en otras ocasiones, pues Dios ya nos conoce totalmente, íntimamente, sabe todo de ti, sabe todo de mí, lo sabe mejor que nosotros, ¿vale? Entonces nos toca a nosotros el privilegio de en esta vida que Él nos da aquí, poder conocerle a Él, poder explorar por Él, poder estudiar, poder aprender, poder conocer a Jesús.
Pero para ello es importante desarrollar disciplinas espirituales. De eso estamos hablando en este mes, ¿no? Vamos a hablar en este mes. Y esta disciplina no se refiere a la disciplina de un padre con su hijo, sino de una autodisciplina que cada uno de nosotros ejercitamos y practicamos para producir un determinado carácter o patrón de conducta en nuestra vida. De hecho, casi nada de importancia en nuestras vidas se puede realizar sin la disciplina. Es muy importante y muy difícil. Muy difícil. Las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos que nos permiten crecer en la fe hacia la madurez espiritual. Es un proceso de crecimiento, de desarrollo, y empieza en el momento que recibimos a Jesús. Empieza en el momento que nos entregamos a Él como Señor y Salvador. Ahí empieza esa obra. Ahora, es muy importante destacar que no debemos confundir disciplinas espirituales con la espiritualidad. No debemos confundir disciplinas espirituales con la espiritualidad. Las disciplinas espirituales, pues, son fabulosas, necesarias y ayudan un montón, pero no se pueden confundir con la espiritualidad. No son la base de nuestra relación con Dios. Simplemente son prácticas que proveen un contexto en la cual Jesús obra en nuestra vida, obra en nuestro corazón. Las disciplinas espirituales crean un contexto en el cual Jesús obra en nuestra vida. Podemos tomar ese ejemplo, bueno, que hemos oído todos de toda la vida, ¿no? Y pensar en el ejercicio físico, ¿no? Que hacemos ejercicio porque queremos mejorar nuestra salud de alguna manera, ¿no? Y algunas disciplinas funcionarían indirectamente, como el footing, por ejemplo. Esta mañana había no sé si parecía a las 5 de la mañana, pero ahora ha sido las 7, 8 de la mañana, una carrera aquí afuera, en mi casa. Un jogging, un footing, no sé. Pero funciona indirectamente, como en el footing, que lo que uno hace, pues cambia la fisiología del cuerpo. ¿Qué pasa cuando haces footing? Pues tus músculos queman energía, tus pulmones se expanden, entonces puedes recibir más oxígeno, tu corazón trabaja más, ¿vale? Y después de unas semanas, después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues los músculos se fortalecen, son más fuertes, los pulmones tienen más capacidad de oxígeno y el corazón trabaja mucho mejor, ¿vale? El que hace footing, pues no por su voluntad directamente hizo ese cambio de los músculos y del corazón y de los pulmones, ¿no? El deportista, la voluntad del deportista era hacer footing para poder tener un fin deseado, un resultado deseado. Y en el proceso, pues, aparte de obtener eso, en el proceso tiene mejor salud, ha mejorado su salud. Pues las disciplinas espirituales trabajan un poco de la misma manera. Vamos a decir que tú quieres una persona que ama más, que practica más el amor, o sea, que es más amoroso, amorosa, ¿no? Que muestra más amor. Pues tú no te puedes decir a ti mismo, Joel, tienes que amar más. Ama. Tus sentimientos quizás no van así cambiar así por decirlo, pero tú y yo podemos elegir las acciones que nos van a llevar a ese resultado deseado. ¿Cómo qué? Pues pedimos a Dios, Señor, cambia mis motivaciones. Señor, cambia mis pensamientos. Señor, cambia mi corazón. Como aquel deportista, empieza un tipo de programa, ¿no? De cada día hacer algo, ¿no? Pues cada día, pues abro la palabra y leo la Biblia. Cada día oro a Dios. Cada día recibo esa palabra. Cada día le adoro de diferentes maneras. Y con el tiempo tu corazón empieza a disfrutar el agradar a Dios. Como muchos que hacen footing, que cuando empiezan quizás no les gusta mucho, pero después acaban enamorados de hacer ese deporte. Puede que elijas ayunar, transfiriendo ese deseo físico de comida física, a ese deseo espiritual de una experiencia más profunda de Dios y nutrirte de lo que Dios te provee. Puede que elijas servir a otros.
haciendo cosas que les haga bien a ellos, ¿no? Y de repente un día te das cuenta que te gusta servir a otros y que el amar a otros ahora ya es algo natural, que Dios ha hecho ese cambio en tu vida. Como el hacer footing cambia tu cuerpo, mejora tus músculos y todo aquello, las disciplinas espirituales son ejercicios que se desarrollan y se convierten en hábitos y cambian tu carácter. Y eso se ve en tus acciones y cómo tú eres. Tú eliges perseverar en esas disciplinas espirituales porque Dios ha puesto ese deseo en tu corazón de cambio. Pablo aquí nos exhorta en estos 3 versículos de Romanos a presentarnos cada día. Y eso me encanta, la palabra presentarnos, que presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien a quien se le puede presentar. O sea, Dios, el Señor, es accesible, es cercano. Y hay 4 disciplinas espirituales importantes, internas, disciplinas internas, que individual, personal, que nos llevan a conocerle en profundidad. Son la oración, el ayuno, la meditación y el estudio. Estudiamos su palabra y todo ello, todas estas 4 disciplinas, no para cumplir, no para ganarnos algo, no para que pues yo hago esto y tú haces, no es un trato, no, lo hacemos para crecer en Él y lo hacemos porque le amamos. Fortalecemos nuestra relación con el Señor a través de la oración, es la primera. Y podemos preguntarnos, ¿qué tipo de vida de oración quiere Dios? ¿Cómo debo y cada cuánto debería de orar? Pues la Biblia responde a las preguntas, ¿a quién debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuánto tiempo deben durar nuestras oraciones? Si deben ser públicas o privadas. ¿Por qué o por quién debemos orar? Incluso un discípulo de Jesús, que creo que hablaba de parte de todos, el que tenía más denuedo y salió a preguntar a Jesús, un discípulo le pregunta a Jesús, ¿cómo debemos orar? ¿Os acordáis? En Lucas 11, y dice, sucedió que estando él orando en cierto lugar cuando cesó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, ellos veían, wow, yo aquí no, ni hay algo más profundo en esto. Necesitamos saber sobre esta vida de oración que lleva Jesús. Y la oración es nuestro medio de comunicarnos con Dios. Al igual que con cualquier relación personal, la interacción con Dios madura a medida que pasamos más tiempo con Él. Y la oración es algo que puede parecer que no nos resulte natural al principio, pero es algo que debemos aprender y ejercitar. Y la Biblia habla claramente de a quién debemos dirigirnos. Esto es muy importante. ¿A quién nos dirigimos en la oración? Pues al Padre. Jesús fue muy claro. Dijo que nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios Padre. Ora a tu Padre que está en el lugar secreto, Mateo 6:6. De esta manera, por tanto, ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora que Jesucristo está en el cielo, como mediador entre Dios y el hombre, y eso lo dice 1 Timoteo 2:5, pues oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que podemos pedirle al Padre cualquier cosa en su nombre. Cualquier cosa en su nombre. Juan 14. Pero aunque Cristo fue muy claro y las escrituras son muy claras en todas estas cosas, pues mucha gente ora de maneras que contradicen directamente esta instrucción. Las oraciones no deben de ser dirigidas a ángeles, ni a María, ni a ningún santo. Es Jesús, el único mediador entre Dios y el hombre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Y a Él debemos acudir, a Dios por medio de Jesús. Ahora, ¿con qué frecuencia debemos orar? Otra pregunta. Pues la Biblia no nos da un horario de oración absoluto. Pero si vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres fieles que constantemente dedican tiempo cada día a la oración, es cada día, es cada tiempo, es constante. ¿Cuándo debemos orar? Pues la Biblia no prescribe un momento correcto para orar. Al contrario, nos muestra que muchos del pueblo de Dios oraban durante el día y en diferentes momentos. El rey David oraba al atardecer, a la mañana y al mediodía. Daniel también oraba 3 veces al día en Daniel 6. También hay varias referencias a la oración a media tarde, a la hora novena. Eh, bueno, muchos ejemplos.
muchos ejemplos. Lo importante, no hay un momento inadecuado para orar. No hay un momento inadecuado, al contrario. Lo importante es que apartemos tiempo para orar con regularidad. Pablo dijo, orad sin cesar. Lo que significa que nuestra oración o la oración debe ser una parte regular y constante de nuestra vida. No algo a la cual recurrimos cuando tenemos problemas, cuando estamos en un pozo o cuando estamos mal. Eso obviamente, ahí oramos, pero hay muchas veces esperamos hasta ese momento para clamar a Dios, ¿no? Ahora, no hay una postura exacta de oración. Ayer en el campo que fuimos con los niños, con los jóvenes, David nos compartió eso, ¿no? De que no hay realmente una postura así exacta que tiene que ser así de oración. Eh, hay ejemplos bíblicos que muestran que Dios escucha las oraciones de su pueblo independientemente de la posición o la manera en la que oren. Aunque es importante que no adoptemos un enfoque irrespetuoso en nuestras oraciones. Hay ejemplos, ¿no? De mucha gente en la Biblia que se arrodillaban. Y hoy día, si tú puedes físicamente hacerlo, pues te puedes arrodillar delante del Señor y orar. Y puede ser un hábito muy bueno para incorporar en nuestro tiempo a solas con Dios. Pero no hay así una posición correcta o concreta para la oración. Hay ejemplos de personas en la Biblia que oraban de pie, de rodillas, postradas en suelo y sentadas, ¿no? El rey Salomón estaba de pie mientras oraba, pero después estaba arrodillado ante el altar. Jesús, el profeta Daniel, Esteban, el mártir, el apóstol Pedro, Pablo, también se arrodillaron mientras oraban. Es una señal, muestra sumisión a Dios, sí. Dice también en Romanos, ante mí se doblará toda rodilla. David se postró, pero también en otra ocasión dice que mientras estaba sentado oraba. La oración la puedes hacer en cualquier lugar, de pie, sentado, en tu coche, pero con los ojos abiertos, en tu coche, en el bosque, en el campo, en la iglesia, en todo lugar puedes orar. Yo me acuerdo de una persona que tenía una nieta, creo que estaba en una situación muy delicada en el hospital y, bueno, una situación muy delicada de salud. Y le pregunté sobre ella y me dijo, sí, bueno, sí, igual, pero no puedo, es que no puedo, la iglesia está cerrada, entonces no puedo ir a rezar por ella, ¿no? Ella tenía ese concepto de que para que Dios te escuche tienes que estar en la iglesia y orar y rezar, ¿no? Pues no, podemos acercarnos a Dios en todo tiempo. Jesús oró por sus discípulos, levantando los ojos al cielo, no cerró los ojos, David lo comentó ayer también, qué bonito, ¿no? Porque es una conversación, ¿no? Y tal y cual. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, en Juan 17. La oración, varias formas respetuosas de acercarse a Dios. Pero lo que sí te animo es que no dejes de acercarte a Dios, acércate a Él. Desarrolla esa disciplina espiritual donde tú hablas con el Señor. Porque la oración nos prepara para enfrentar las luchas del día a día. La oración nos prepara para enfrentar las luchas del día a día. Pablo era un hombre con una vida de oración constante y extraordinaria. Y él dijo en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede Pablo escribir? Obviamente, al escribir eso sabemos que era algo real en su vida. ¿Cómo puede Pablo tener esa fortaleza, esa entereza? Pues sin duda, porque era fortalecido por una vida de oración en medio de cada dificultad y en medio de cada gozo. Muchas veces pedimos, clamamos, pero cuando hay motivos de gozo, nos olvidamos de dar gracias y celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, oración, esa es una disciplina espiritual. Ayuno, y pensando otra vez entre religión y relación, el ayuno por definición es no comer ni beber durante un periodo de tiempo. Y por lo general el ayuno se hace por razones religiosas en diversas confesiones de fe. Involucra a una persona que se abstiene de comer y beber. Vemos el ejemplo en Esther 4:16. Sin embargo, hay muchas maneras y variaciones que se pueden hacer
quizás por razón de salud, se puede hacer un ayuno de zumo, ¿vale? Por ejemplo, donde uno se abstiene de comer y solo bebe zumo por un periodo de tiempo. Sin embargo, una vez más, el ayuno en la Biblia no nos lleva a cumplir con ritos religiosos. Al contrario, nos lleva a fortalecer nuestra relación con Dios. Esa es la razón. Y la práctica del ayuno se ve en muchas ocasiones en la Biblia, por diferentes circunstancias. El ayuno fue un acto de arrepentimiento, con lo de Nínive y Jonás, ¿os acordáis? También el profeta Joel también relaciona el ayuno con el arrepentimiento, ¿vale? Pero también fue una reacción a dolor intenso, como cuando los huesos de Saúl y sus hijos fueron enterrados. Nehemías, que Nehemías, esa historia es la base de nuestro lema para todo este año, levantémonos y edifiquemos, ¿vale? Pues Nehemías, antes de todo eso, pues expresó su dolor por lo que pasaba en Jerusalén y lo hizo con ayuno y oración. Dijo, y sucedió que cuando oí estas palabras me senté y lloré y lamenté durante muchos días. Ayunaba y oraba delante del Dios del cielo. Nehemías 1:4. También las personas ayunaban cuando necesitaban liberación de Dios. La Biblia también nos da instrucciones sobre la actitud y el enfoque que debemos tener al ayunar. Jesús nos advirtió sobre el ayuno hipócrita, de aquellos que ayunaban tratando de presumir o hacer que otros sientan pena por ellos. Pues esa no es la motivación correcta. En el Nuevo Testamento se habla de Ana, la profetisa que sirve a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Vemos a Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a ayunar y Jesucristo dijo que sus discípulos ayunarían después de su muerte. Pero el ayuno es algo personal y es algo que no tiene que saber la gente. No lo haces para que la gente sienta pena de ti o como protagonismo, por decirlo así, para nada. Pablo, Bernabé oraron, ayunaron, la iglesia ahí cuando ordenaron ancianos. Jesucristo ayunó 40 días y noches antes de enfrentarse a Satanás en esa batalla épica, ¿no? Esa batalla de voluntad espiritual. Oración, ayuno. La tercera, meditación. ¿Qué es la meditación? Pues la meditación puede parecer una práctica religiosa misteriosa, pero ¿qué es la meditación de acuerdo a la Biblia? ¿Cómo meditar? La meditación del creyente no es solamente vaciarte y ya está. Es vaciarte para llenarte de Jesús, de su palabra, de su voluntad, de sus propósitos, de lo que Él quiere. Entonces los cristianos, los creyentes en Jesús, meditamos con propósitos espirituales. Y eso requiere que dejemos de lado otros pensamientos por un tiempo y nos concentremos en un tema importante. Y la Biblia habla de la meditación en muchas partes de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Salmo 63, pues es un ejemplo, una canción, una oración escrita por David antes de convertirse en rey, cuando tuvo que pasar a la clandestinidad por un tiempo para evitar ser asesinado, que le buscaban para matarle. Un momento, se puede decir, estresante en su vida, ¿vale? Y en el versículo 6, David habla de meditar durante las noches de insomnio, mientras pensaba profundamente en cómo Dios siempre provee para aquellos que le buscan. Esas meditaciones trajeron recuerdos de cómo Dios había rescatado a David anteriormente, y esas meditaciones le animaron a él en ese tiempo de dificultad. Entonces, el tipo de meditación del que se habla en la Biblia no es el canto repetido de un sonido o una frase mística, no. No tiene nada de misterioso. Significa usar tu mente de una manera efectiva para pensar intensamente en un solo tema que se relaciona con Dios. La meditación enriquece la oración y el estudio de la Biblia. Reflexionar profundamente sobre algo que te preocupa, naturalmente podría motivarte a orar al respecto. La oración es hablar con Dios. Lo escuchamos a través del estudio de su palabra. Entonces, la oración, el estudio de la Biblia son dos elementos necesarios para comunicarse con Dios. La meditación enriquece a ambos lados de esta comunicación relacional con nuestro Padre Celestial. David, otra vez, Salmo 64, escribió, oye, oh Dios, mi voz en mi meditación, preserva mi vida del temor del enemigo. David estaba pensando en ese peligro que enfrentaba y su meditación lo inspiró a orar a Dios por la protección, tal como lo haríamos nosotros en una circunstancia similar. Salmo 119.
Mis ojos están despiertos durante las vigilias nocturnas para que medite en tu palabra, que piense profundamente en tu palabra. La Biblia es una guía para la vida, para todo y cualquier cosa que la vida nos traiga. El Salmo 119, 105, lo sabemos todos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el consejo que la Biblia tiene para ofrecer suele estar en forma condensada, y para obtener ese máximo beneficio de la sabiduría de la palabra, pues tenemos que deliberar, reflexionar sobre su significado y cómo aplicarlo personalmente a nuestra vida en el día de hoy y en el día a día. Entonces, oración, ayuno, meditación. Y la última disciplina espiritual que vamos a hablar hoy es el estudio de la Biblia, el estudio, ¿vale? Pero más que hablar de cómo estudiarla, esta mañana quiero que nos propongamos decir por qué la estudiamos. ¿Por qué la estudiamos? Y te animo, decide estudiar la Biblia porque quieres saber lo que enseña para ponerla en práctica y obedecer cada enseñanza. Haz de Dios, de la palabra, que sea tu coach o tu consejero personal. Sabes que Jesús es tu abogado. Si ya tienes un abogado y te da consejo por medio de la palabra, préstale atención. Pero no solo leerlo ni estudiarlo, solamente ponerlo en práctica. Porque en la Biblia podemos encontrar el mejor consejo para construir las relaciones más sólidas, para tomar las decisiones más sabias que podamos tomar en nuestra vida. También podemos descubrir, como dijo Pablo en este pasaje que hemos leído hoy, que podemos descubrir la buena y agradable voluntad de Dios para su creación, para tu vida, para tu vida. La relación más importante que vas a experimentar, que podemos experimentar, es esa relación con Dios por medio de Jesús. Y es la que generalmente, muchas veces, no le hacemos mucho caso. ¿O sí? ¿O no? Muchas veces nos preocupamos tanto por lo que pasa aquí, lo que pasa allá, o esta relación a esto, lo otro, y lo aparcamos o lo dejamos de lado, esa relación tan preciosa que tenemos con el Creador del universo. De todas nuestras relaciones, no hay ninguna más importante que la que tenemos con Dios. Y afecta todas las demás relaciones, ya sea directa o indirectamente. Mucha gente ve la necesidad de tener coaches, asesores, mentores que les ayuden en las decisiones, en las dificultades. No hay nada malo con eso, para nada. Hay muchos beneficios de buscar orientación, buscar ayuda, buscar apoyo de personas que tengan buen ejemplo, que tengan experiencia, que nos puedan enseñar cosas, que nos puedan aconsejar de lo que funciona, lo que no funciona en la vida. Pero tenemos ese asesor, por decirlo así, disponible para nosotros las 24 horas al día. Y se llama Jesús. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo se estaba refiriendo al regalo de la vida eterna, la salvación, pero también a una vida física más centrada y fructífera. Y es por medio de las disciplinas espirituales donde se crea el contexto donde Jesús puede trabajar y obrar en nuestra vida. Es el consejero, Isaías 9:6. Es consejero admirable, excelente, y quiere ayudarnos a vivir una vida mejor para su gloria, para sus propósitos, para dar testimonio de Él. Él está ahí para ayudarte a tomar mejores decisiones, a elegir bien en tu vida diaria. Y a medida que vamos tomando mejores decisiones, hacemos mejores elecciones, más sabias, pues nuestro camino en la vida se volverá más suave. No digo que no tengas problemas, porque problemas habrá, ¿no? Hasta que lleguemos al cielo. Pero el camino será más suave, porque Jesús estará con nosotros y tendremos esa sabiduría, ese entendimiento por medio de la palabra y el Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que nos aconseja. ¿Cómo podemos recibir la guía personal de Dios? Proverbios 19:21. Hay muchos planes en el corazón de un hombre, pero el consejo del Señor se mantendrá. Su palabra permanece para siempre. La mayoría de nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que hacer todos los días.
Algunos son menos importantes que otros, pero todos influyen en nuestra calidad de vida. Sin embargo, algunos de ellos son de tal importancia que pueden tener un gran impacto en nuestro presupuesto, nuestra carrera, nuestro matrimonio, familia o incluso nuestra vida misma. Necesitamos una sabiduría superior que nos guíe a través del laberinto que es la vida. Oración, ayuno, meditación y estudio. Pero esto no lo hacemos por cumplir, no lo hacemos como un legalismo, no lo hacemos como un trato, si yo hago esto, tú haces esto por mí. No, lo hacemos porque necesitamos del Señor, porque necesitamos que Él obre y nos transforme y transforme nuestro corazón. Lo hacemos porque le amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. Y sabemos que el beneficio y el resultado deseado, como ese deportista, es que vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente. Por eso lo hacemos. Pero tenemos que desarrollar esas disciplinas espirituales, en este caso las internas, que depende de ti, es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios, estas cosas, ¿no? Debemos desarrollar esas disciplinas espirituales que se conviertan en hábitos saludables, que se conviertan en algo que incluso vamos con rapidez hacia ellos, porque ahora ya es más natural y nos gusta y lo deseamos. Y el Señor va cambiando nuestro corazón. Mira, hay lucha. Cuando tú, este versículo, este pasaje del capítulo 12, de ser transformados, de todo lo que dice aquí, cuando tú entregas tu vida a Cristo, pues entras en una lucha muy fuerte, muy, muy fuerte, una lucha muy fuerte. Y aparte de la fuerza del Espíritu Santo y tu obediencia y todo, y la palabra y todo esto, eso nos da fuerza y fortaleza y victoria. Pero aparte de eso, no vayas por este camino solo, porque nos necesitamos los unos a los otros para apoyarnos, para rendir cuentas los unos a los otros, para que haya una transferencia, pero una transparencia, pero una confianza también en esa transparencia. No a todo el mundo, pero con personas con la cual tienes confianza, sabes que quieren lo mejor para ti, sabes que son creyentes maduros, ¿vale? O que tienen incluso experiencia de vida, ¿no? No hagas las cosas solo. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus luchas, en tus tentaciones o incluso en las disciplinas espirituales. Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Ya sea que seas un creyente de un mes o un creyente de 40 años. Todos tenemos necesidad de apoyarnos mutuamente.